Buenos días, profe. Buenos días. Esta playa es conocida. Muchachos, buenos días, bienvenidos. Esperamos unos minuticos que ingresen los compañeros y ya iniciamos. Buenos días, muchachos, bienvenidos. Ya en unos minuticos iniciamos. Mientras terminen de ingresar, llamamos lista y continuamos con el tema.
Bueno, muchachos, vamos a hacer llamada de lista. Ferney Arcila. Millones de pesos que hubo para Se escuchó, listo. Neftali Caballero. Presente, buen día. 10. Juan David Castro. Aquí estoy, profe. Vale. Sebastián Gómez. Presente, profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Ok. Santiago Martínez. No, no. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Nicolás Patiño. Presente. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente, profe. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Presente. Vale. Y Darwin Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, muchachos, entonces continuamos con nuestro tema. Recuerden que esta semana ya como que terminamos esta parte de introducción. Ya en la otra semana pues arrancamos con el Internet de las cosas que pues también hay una parte teórica, pero bueno, ya vamos a poder practicar con algunos emuladores y vamos a empezar ahí a hacer como unos talleres prácticos también para que puedan de pronto practicar algo de lo de redes o algo que es con la plataforma que les mencioné, el Packet Tracer. Entonces, ya como para ir cerrando esta semana, lo que vamos a trabajar estos días, que es, vamos en esta parte, la parte de comunicación y satelitales. Ya la idea es ya empezar a averiguar para mañana estar trabajando lo que son medios guiados, que eso ya tiene que ver con redes y ya más o menos ahí nos vamos enlazando el tema, ya que ya arrancamos el tema de las exposiciones. Ahorita aclaramos, definimos bien lo de los grupos para que entre el viernes y lunes, digamos que, porque no es solo exponer, sino que entre todos también ir retroalimentando, porque básicamente este tema ahí es donde ya se une toda esa parte como de telecomunicaciones como con la parte de software, ¿sí? Entonces ahí es interesante hacer como aterrizar eso y cómo converge todo en la actualidad con el Internet de las cosas, que también hay unos temas de protocolos y unos talleres ahí que vamos a ir como revisando. Bueno, muchachos, entonces ayer estábamos hablando de toda esta carrera de cómo funcionan digamos que las plataformas de celulares, ¿sí? Y es interesante todo como la parte técnica, digamos que la parte técnica que involucra en estos elementos. Digamos que la terminología ya, digamos que el término se refiere porque, digamos que esas antenas, vamos a suponer que estos punticos son
las antenas, esos tienen un alcance y básicamente su estructura es en formas de hexágono y pues que tienen forma como de células, ¿sí? Y, y eso es lo que nos permite, digamos que generar ese alcance de los, digamos que de los elementos de las antenas. Una cosa importante también es que estos elementos no es que se comuniquen casi necesariamente de antena a antena. Y esto, ahorita les voy a ver un videito que bueno, se me olvidó de una vez haberlos buscado, ahorita lo busco, para ver, entender cómo es que funcionan estos elementos, porque en realidad no es que toda la comunicación sea inalámbrica, ¿sí? Sino también toca tener en cuenta lo siguiente, encuentro una forma de antena. Vamos que es la antena. Entonces resulta que estas antenas internamente cuando digamos que se comunican con el dispositivo del usuario, digamos que eso tiene también un protocolo de, digamos que de comunicación inalámbrica, pero cuando yo, digamos que la comunicación es entre el usuario y la antena. El otro, el receptor, digámoslo, ¿sí? Se me agrandó el receptor. Digamos que el receptor no recibe la señal totalmente inalámbrica desde esta antena, sino básicamente estas antenas en el momento en que se realiza la comunicación hay una parte alámbrica también que ellos empiezan a buscar los, pues no directamente, hay unos, digamos que unos intermedios, digamos que como unas centrales, digamos que ahí ya se parece igual a la telefonía alámbrica. Hay unas centrales, unos enrutadores que van buscando la otra antena para que la antena básicamente transmita la voz inalámbrica al otro celular o al fijo, bueno, ya dependiendo cómo sea la comunicación. Pero entonces de pronto una vez tiene la impresión que todo se realiza inalámbricamente y que la antena se comunica a la otra antena para que eso. No, en realidad la antena tiene una comunicación bidireccional con el dispositivo, ¿sí? De recibir y enviar, ¿sí? Pero apenas recibe la señal, gran parte de la comunicación es alámbrica para buscar al receptor y ahí sí se realiza la comunicación inalámbrica. ¿Sí? Entonces, en realidad, por eso es que esto es muy costoso, siempre estas infraestructuras, primero para mantener, digamos que las coberturas de todas las ciudades, pues es que en Bogotá todavía hay gran parte, no todos los operadores tienen la misma cobertura, hay unos lugares donde se nos cae, ¿sí? También esto involucra una serie de características que tiene unos límites, ¿no? Cada uno de estas áreas tiene unos límites, entonces cuando son más densamente poblados, ¿sí? O hay más personas, digamos que eso también involucra que nos afecte o no nos afecte, digamos que la comunicación. Entonces, eso también es importante entender cómo funcionan estos elementos. Y bueno, ahí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que esto entonces es fácil de intersectar o no? ¿O es imposible? Hablando como lo de los celulares que estuvimos cacharreando de los satélites. No es imposible, pero tampoco va a ser fácil. Sí, digamos que... Pero bueno, digamos que, por ejemplo, ya entendiendo como este concepto, muchas de estas líneas, y ya entendemos por qué las antenas esas que ponen en los barrios y eso, entonces, eso, digamos que ahí se enlazan con las líneas telefónicas, por eso es que casi de si analicemos el negocio, entonces que en realidad que todo converge, entonces, si yo fuera solo digamos que un proveedor de celular, pues yo también deberían tener redes telefónicas alámbricas, ¿sí? Y pues si tengo redes telefónicas alámbricas, pues es la misma, digamos que es la misma, no, pero digamos que es la base para el Internet. Y entonces por eso es que estos grandes proveedores
como Claro y todo, han monopolizado todo porque pues en realidad entre más consuman y manejen todo, pues van a poder disminuir costos y obviamente aumentar ganancias, ¿sí? Por ejemplo, lo de los mismos celulares, o sea, si uno dice, pero pues, siempre piensas como por negocio, no, pero mire que mirándolo técnicamente, estratégicamente, pues sí es recomendable porque pues si yo voy a tener antenas y me va a tocar alquilar o montar redes alámbricas, pues de una vez metámonos en el negocio de redes alámbricas y por ahí mismo va a viajar el internet pues también, sí, televisión, todo eso digamos que es lo que analizándolo retrospectivamente em, es lo que ha pasado en las últimas décadas ya desde la aparición de los dispositivos celulares, ¿sí? Entonces, esto digamos que es importante cómo funciona. Bueno, vamos a busquemos un terminito ahí. Vamos a buscar qué es un IMSI y un IMSI Catcher. Estamos ahí 5 minuticos y ya retroalimentamos a ver qué es esto mientras busco el video de cómo funciona que ayer lo tenía y se me olvidó pasárselo. Creo que no los pasé en Globo. No jodas, ¿qué le pasó a ese computador que mostraron ahorita? Entonces es muy importante, que Profe, el INSE es el email, el código Es como la de base de identificación eso. único. Sí, es como la base de eso.
Entonces, ¿qué encontramos de los IMSI? ¿Qué encontraron, chicos? Dice que el MSI es el email del celular, la identificación única que tiene. Ujú. Sí. Y el Sí, eso caché y el cacher. de la busca. Dice que el IMSI Catcher es una antena falsa, la cual se hace pasar por una antena real de un proveedor móvil. Ajá. Simula ser una antena verdadera, lo que permite al celular conectarse a ella al ser la señal más cercana. Es que sí es lo importante empezar a entender todos estos chicos que y ahí es donde va el punto de la seguridad. Obviamente ya una cosa es entenderlo y otra cosa es hacer un ataque práctico, pero por ahí es donde uno debe, digamos que debe empezar a hacer. Sobre todo si uno va hacia la experticia en seguridad informática. Entonces, mire que esto es simple curiosidad empezar y mire que no estamos buscando nada secreto ni nada. No, mire, es información que está ahí.
hasta si nosotros buscamos estos bichos, venden unos que funcionen o no, no, bueno, eso sí ya toca ciertos conocimientos en electrónica, no sé, pero hay muchos tutoriales eso, de supuestamente de cómo funcionan este tipo de elementos, pero mire todo lo que involucra la seguridad, ¿sí? Mire si uno está trabajando en una empresa precisamente de seguridad, bueno, cómo podría uno mejorar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que vamos por partes. Ya lo tenía. Por ejemplo, esta es una noticia de México que no es tan nueva, pero tampoco es hace un año más o menos, julio del 2020. Un estudio detectó 21 antenas con actividad de espionaje en Ciudad de México, que son y cómo funcionan los dispositivos IMSI Catcher usados para espiar. Mira, esto es un periódico normal, no es un portal especializado en seguridad ni nada de eso, pero como la gente no maneja los temas, que a veces muchos de estos temas ni salen porque pues si la gente medio no entiende, pero esto es gravísimo porque pues, y si pasa en México, es probable que pase por acá, ¿sí? Profe, pero venga, Dime, una pregunta. ¿No dime. se supone que, bueno, pues yo había entendido así que igual podían obtener toda la información, pero toda esa información iba a estar encriptada? En teoría. Bueno, que esté encripta no quiere decir que no se pueda ver, ¿sí? Ahí viene otra ciencia que es todo ese proceso de encriptación. Si algo fuera encriptado y ya estuviera, pues no se podrían, digamos que, descifrar nada. En teoría los proveedores tienen esas mismas llaves de desencripción. O sea, el poder de desencripción lo tienen los mismos proveedores, porque si no, ellos no podrían, si ellos no lo pudieran hacer, pues ellos, las llamadas entrarían encriptadas. ¿Sí me entienden? Entonces, en realidad es una capa muy sencilla. En realidad, el mismo proveedor, y no estoy hablando del dueño de Claro, sino muchos técnicos a diferentes niveles tienen acceso a nuestros datos, ¿sí? O sea, un técnico intermedio, pues obviamente eso año a año de pronto va mejorando o algo así, pero los que nos configuran los routers, los que les ayudan a ellos desde las centrales, ellos pueden ver nuestro tráfico porque básicamente en nuestra red, cuando nosotros ponemos un router Claro, o bueno, o Movistar o lo que sea, pues lo que básicamente en la actualidad nos estamos es metiendo una red, o sea, estamos como metiéndonos una red privada ahí y ellos nos ofrecen esos servicios. Eso es básicamente cómo funciona acá. Y el celular, pues es lo mismo, ¿sí? El celular es lo mismo, sino que pues con la infraestructura y eso, pero en realidad es lo mismo. Ya todo se está digitalizando y el internet y todo eso, pero digamos que es lo mismo. O sea, en realidad, la seguridad es la dificultad para poderlo hacer, pero en realidad nosotros podíamos llegar a intersectar este tipo de comunicación, ¿sí? Y así está encriptada, pues tampoco sería nada del otro mundo conseguir de pronto desencriptar esta información. Y hay mucha información que es cuestión de tiempo que uno puede desencriptar, ¿sí? Por ejemplo, ahí vamos a ver un tema cuando vemos la otra semana el Wireshark, que es una utilidad que en realidad es muy sencilla, pero es sencilla para capturar toda la información de una red, pero sí es complicada en el sentido porque mucha de esa información ahora sí viaja encriptada, ¿sí? Pero de todas maneras eso le permite a uno hacer un poco de análisis y procesos para detectar muchos ataques. Entonces, el que esté encriptada no quiere decir que sea indescifrable, ¿sí? Simplemente que le dan una capa mínima digamos que de seguridad. Bueno, entonces acá pues este artículo básicamente explica eso, pero es interesante porque más o menos da como unas definiciones de cómo funcionan digamos que esos aparatos. Em, el proyecto, bueno, empezamos siempre acá. Bueno, el proyecto de detección de antenas falsas, FADE por sus siglas en inglés, es la iniciativa de South Lighthouse Audio en la Ciudad de México, que existen 21 antenas con actividades sospechosas, donde se da uso de tecnologías de espionaje IMS Catcher, la cual puede intervenir celulares y recolectar información, ¿sí? Es que esto es gravísimo porque, por ejemplo, ahí se pueden enviar SMS e intersectar mensajes de texto
validar WhatsApps, para un poco de elementos. Y eso que lo básico, porque en profundidad pues podrán hacer otro tipo de ataques. El estudio señala que en la capital existen puntos donde hasta 6 antenas tienen actividad que no corresponden a lo normal. Por ejemplo, alrededor de la Plaza de la Constitución, las antenas con mayores irregularidades. También otros puntos fueron el Palacio de Bellas Artes. Bueno, hay unas ubicaciones. El reportaje Poder señaló que la principal compañía IMCI Catcher, L3 Harris Technologies, tiene 21 contratos con el gobierno federal. En el 2019 se dieron los últimos 3 de ellos. En los meses de abril, mayo, junio, la administración de Andrés Manuel López Obrador habría dado estos 3 contratos por 1.8 millones de dólares. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el IMC Catcher? Fundador de Machine Socio Net Group, empresa especializada en ciberseguridad, menciona que primero se debe identificar la diferencia entre un IMSI y un IMSI Catcher. Un IMSI es el número que identifica al usuario, el cual es clasificado y no es conocido por nadie, mientras que un IMSI Catcher intenta interceptar ese número. El tener ese número te da acceso a sacar más información, ¿sí? Entonces, por eso estábamos haciendo como la definición. Pues básicamente, la parte, entre comillas, IMC, obviamente que es el SIM, pero es toda la plataforma. Recuerden que no es solo la SIM, o sea, la SIM no funciona sola. Eso debe haber un software, debe haber un protocolo de comunicación, que debe estar integrado con todo, como con toda la arquitectura de las redes. Ahí les envío un videito que es más larguito, ahorita les dejo para que lo terminen de ver y analizar ahí, para concluir ahí el tema de celulares. Pero entonces el IMC, digamos que es el sistema de cómo funciona, ¿sí? Digamos cómo funciona la SIM. O sea, recuerden que esa SIM debe tener en realidad iba una información, ¿sí? Digamos que esa información pues, es la que permite crear todo el canal de comunicación. Entonces, en realidad iba una clave que nos permite entrar un usuario, hagan de cuenta que es como un usuario y una contraseña, pero que queda grabado en la SIM. Para eso son las SIM, ¿sí? O sea, la SIM no es para que funcione su aparato, sino es que dándole, la idea era evitar que se clonaran los dispositivos, ¿sí? Entonces, la única forma que pensaron, no, pues con un usuario y una contraseña. Pero ¿cómo hacemos para que el usuario la contraseña no se sepa? Pues dejémosla pregrabada en la SIM, ¿sí? Y ahí es donde están unos números, por eso es que eso tiene unos PUC de desbloqueo, por eso es que si se bloquea la SIM, no sé qué. Que se pueda o no clonar, eso es diferente, ¿sí? Porque obviamente también hay unas técnicas para clonar esas SIM, pero ya es más difícil y ya requiere un hardware y ya requiere otros conocimientos y también requieren unos códigos de encriptación que también no quiere decir que sean totalmente seguros, pero disminuye. Recuerden que todo lo de seguridad informática todavía no hay nada que sea 100% seguros, ¿sí? Pues 100% seguro es un dispositivo apagado, pero disminuye el riesgo de que se clonen o que se administren. Y entonces acá nos dice, el IMC Catcher intenta interceptar el número, ¿sí? Y tener el acceso a la información. Acá hay unos ataques que básicamente es como, bueno, acá lo menciono. Le decimos que a ver si lo explican y ya lo miramos. Un ataque conocido como Man in the Middle. Esto es una técnica que se utiliza en redes muchísimo, o sea, porque en Wi-Fi se utiliza mucho y ya vamos a ver cómo, digamos que al conocer la arquitectura de cómo se logran hacer estas comunicaciones, pues básicamente se pueden intersectar en muchos o hacer muchos ataques. Bueno, de acuerdo con el fundador del área de consultoría SI vocero de InfoSecurity México, Jorge Osorio, los IMC Cacher existen desde hace 10 años, pero con el paso del tiempo se han convertido en dispositivos más baratos y se pueden realizar de forma más fácil. Los IMC Cacher desarrollan un tipo de ataque conocido como hombre en el medio. Interrumpe una señal o una frecuencia, la parte en dos y alguien se pone en medio y escucha los mensajes. Sí, más o menos ya se pueden ir cuenta cómo es que funciona, ¿sí? Se puede monitorear, grabar conversaciones, identificar un número y geolocalización. Depende de las configuraciones que tenga el celular. Entre la versión del sistema operativo y el servidor móvil, ¿sí? Entonces, obviamente, eso acá viene unas características, depende también de los dispositivos, depende, no es que a todo el mundo, ¿sí? Hay unos, y acá es donde
se empiezan a ver también como diferencia entre dispositivos de gama alta, gama baja, porque, por ejemplo, los iPhones son muy recomendados porque tienen unos niveles altísimos de seguridad en sus plataformas predefinidas, ¿sí? Entonces puede dificultar este tipo de elementos, lo que no quiere decir que sean 100% seguros. Corporaciones de gobiernos hacen usos de estos dispositivos. Por ejemplo, el FBI desarrolló hace 17 años un MSI Catcher llamado Stingray o Manta Raya, el cual fue usado con el propósito de inteligencia militar en investigaciones. A partir de ese momento se les identificó estas formas a los MSI Catcher. Ahorita buscamos qué son esos MSI Catcher o esos Stingray. Bueno, preguntas hasta ahí. Está interesante. Sí, no, y es que por eso sí, toda esta parte de telecomunicaciones, ya la parte práctica obviamente, pues tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí es interesante ver estas líneas de investigación que uno puede llegar a saber. Por eso es que, si a mí me preguntan, ¿hay algo 100% seguro? No, mire, es que básicamente la seguridad es una ilusión y entre que nosotros no lo sepamos hacer no quiere decir que sea imposible de hacerlo. Y miren que lo que se nos avecina, en unos años, o sea, todo esto, imagínense todo el mundo hiperconectado, todo el mundo, hogares, empresas, y con este tipo de ataques que uno, no, es que ya desde el celular es más seguro. No, pues que digamos que sí va avanzando la seguridad, pero también, entre comillas, va avanzando la inseguridad, ¿no? Y casi siempre la inseguridad va un paso adelante de la seguridad. O sea, la seguridad en realidad, si fuera verdad que la seguridad fuera adelante, los antivirus serían en realidad preventivos, o sea, evitarían ataques de los futuros virus, pero siempre va detrás, la seguridad siempre va atrás, ¿sí? O sea, todavía no es predictiva. En seguridad informática, aunque ya pues se supone que la inteligencia artificial está haciendo cuando hablemos de inteligencia artificial y seguridad informática, ahí sí estaríamos pensando hablar en algo predictivo, pero por ahora todavía seguimos detrás. Por eso es que los softwares se actualizan es para evitar esos o corregir esos ataques. Los antivirus se actualizan para prevenir, corregir esos ataques, ¿sí? Pero todavía no son preventivos. No, el nuevo sistema operativo Windows 14 que viene contra los próximos ataques de los próximos 5 años. Ah, pues eso sí ya es predictivo, ¿no? Lo mismo pasa acá, todo este tipo de plataformas pues van mucho más avanzado. Venga, miramos qué nos dice acá. Pocas palabras, un IMS Cacher es una antena falsa, la cual se hace pasar por la antena real de un proveedor. Y miren que ahí es donde viene, uno pensaba que ya por ahí lo hemos mencionado, que pues crear una antena, pues digamos que el único problema que uno veía era pues la plata, y uno pues, se imagina que todo el armar troste ese de metal para hacer la antena, pero no, es que en realidad la tecnología con que se genera eso es más sencilla. Obviamente, pues no va a tener un alcance de kilómetros como una antena real, pero pues, para los ataques usted necesita son al menos algunos metros, ¿no? Eso tiene unos alcances pues dependiendo también del dispositivo, pero eso permite hacer, digamos que muchos ataques. Entonces, al desplazarnos, nuestros celulares deben ubicar las antenas más próximas para conectarse al proveedor, ¿sí? Los IMSI Catcher simulan ser una antena verdadera, lo cual le permite al celular conectarse a ella al ser la señal más cercana. Este truquito lo utilizan mucho, por ejemplo, para el Wi-Fi 5 y eso, las versiones anteriores, pues que salió la versión Wi-Fi 6, porque había un ataque sencillísimo, entre comillas, que era lo mismo para interceptar información de los, también, bueno, también creo que eran los celulares los que más caían ahí. Que es lo mismo, ¿cómo funciona cuando usted deja grabada la señal de Wi-Fi de su celular, que no tiene que estar poniéndolo en la casa? ¿Cómo creen que funciona? Pues, digamos, no es que el celular se da cuenta que llegó a la casa, no, sino él tiene en el software, él cada cierto tiempo pregunta si están las diferentes conexiones. Entonces, él empieza a preguntar, ¿está la conexión? No. ¿Está la conexión? ¿Está la conexión? Sí. Y entonces ahí empieza a inicializar un protocolo de comunicación, ¿sí? Que eso hace parte del protocolo
de TCP/IP y todo eso, entonces él empieza automáticamente a conectarse, envía la señal, no sé qué, la MAC, no sé qué, le da acceso y ahí ya queda conectado al Wi-Fi. Y eso es un error, eso hasta hace poquito descubrieron la forma de evitar ese error es básicamente ya para conseguir todo el router y todos los dispositivos de Wi-Fi 6. Hasta ahora, que yo sepa, no lo han hackeado en esos. Y entonces, ¿qué hacía? Pues obviamente hay unos dispositivos parecidos a este, pero a nivel de red local, que hacían lo mismo. Creaban una Wi-Fi falsa, entonces le preguntaba, ¿usted la red en mi casa? "Ah, sí, soy yo". Y se hacía pasar por la red, ¿sí? O sea que, como es el celular o el dispositivo al que estás preguntando, se hacía pasar por la red, le daba acceso a internet y básicamente pues ella tenía cierto acceso a la información, porque digamos que dependiendo de los permisos, todo el tráfico que usted pueda hacer en ese momento, si usted no se da cuenta que quedó conectado a esa red, pues va a ser interceptado, ¿sí? Pues lo mismo funciona acá, a otro nivel. Hagan de cuenta que esto de todo lo de las antenas celulares es como un super Wi-Fi, ¿sí? Hagan de cuenta que es como parecido, entonces cada antena es un router, y eso ya más o menos nos puede hacer una visión y pues de la misma manera pues se pueden intersectar. O sea, cuando usted queda en la red, pues ya básicamente no es que todos ni todas las fotos, porque ya también depende de la seguridad de su celular y todo eso, pero ya tiene acceso. O sea, cuando usted conecta cualquier dispositivo, ya sea una red alámbrica, cuando sea el Wi-Fi, así sea el de Starbucks o el de la casa, ahí cualquiera ya podría empezar a escalar más fácilmente permisos, ¿sí? Entonces, se puede llegar a hacer. Y si son dispositivos, digamos que pensados en este tipo de ataques, pues digamos que pueden ser mucho más robustos. Obviamente, esto tiene mucho con lo que vamos a ver ahorita, de averiguar las generaciones y básicamente cada generación empieza a ofrecer más contenido. Entonces, analicemos. ¿Cuánto lleva el 4G? Bueno, no sé, 3, 4 años. Antes de esto, o sea, todos estos años antes, esto era básicamente cero encriptación, o sea, durante muchos años toda la información viajaba ahí libremente, ¿sí? Y obviamente esto no garantiza el que esté 100%, digamos que funcionando, que quede encriptado. Bueno, vamos a un paréntesis ahí, miremos a ver qué encontramos de los dispositivos, cómo se verían este tipo de dispositivos. Que les voy a enviar, son unos artículos. Veámoslos por el grupo. Una pregunta, digamos, ¿las mismas telefonías invierten en esas antenas de seguridad o No, pues que depende? estas antenitas, es que en realidad, mira, hasta con un portátil se puede hacer. No, pero es que son de muy alcance chiquitico. O sea, las de seguridad o las de Podemos ataque. hacer las de seguridad. O sea, que las Porque puede hacer uno. Ah, es o que tenerlas una en la casa. en teoría, pues obviamente eso porque que esté en YouTube no quiere decir que funcione, pero sí se ve mucha documentación y de por sí que en Kali Linux hay un par de software que supuestamente es para trabajar con todo lo que es bandas de comunicación, todo eso, pero requieren un hardware especial, obviamente, ¿sí? Y listo, puede que lo invertimos, puede que capturemos la información, pero viene encriptada. Y ahí viene otro proceso para, digamos que, desencriptar o enterarse o ingeniería inversa. Bueno, hay varias técnicas a eso. Pero es que, imagínense, estamos hablando de que en realidad la curva de aprendizaje es muy básica. Imagínense esto, lo que hacen los grandes países, o sea, pongámonos acá ya modo espías. O sea, por ejemplo, una guerra con, no sé, me invento algo, con otro país, con Venezuela, con no sé qué, con Perú, con cualquier otra, que empiecen a intersectar información, ¿cierto? Por ejemplo, los rusos son muy duros en esto, los chinos son re durísimos en eso, ¿cierto? Y entonces el gobierno, por ejemplo, hablando, por eso inventémonos acá modo espía, está preparado para esto.
¿sí? Porque es que, o sea, no nos estamos inventando nada, o sea, esto es buscar en internet y hay mucha documentación. Y ahorita vamos a mirar los aparatejos que podemos conseguir en internet, que funcionen o no, pues bueno, eso ya tocaría invertir y hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Ahora miremos, ya quitémonos el modo espía, pongámonos en modo hacker, ¿sí? Imagínate intersectar información de números de cuentas, de eso, o sea, porque delincuentes podrían ya hacer este tipo de ataques muy objetivos a ciertas empresas y intersectar, por ejemplo, el WhatsApp, algo tan sencillo que es, bueno, se me olvidó la clave del banco, envíeme un WhatsApp, no sé, me invento algo, ¿sí? O envíeme el mensaje de texto. Esto es gravísimo porque podría interferir esos mensajes de texto, ¿no? Entonces, ya un teléfono corporativo que lo dejaron prendido en la oficina y entonces se parquea al frente, envía el WhatsApp, intersecta el mensaje y tiene acceso durante un fin de semana a las cuentas bancarias. O sea, ahí ya me puse como el modo hacker. Entonces, sí, en realidad sí es muy, muy peligroso en el sentido de que si llegan a funcionar todos estos elementos que pues es que no es un artículo, si ustedes buscan ahí lo de MSI Cache van a encontrar muchísimos, ¿sí? Y hasta tutoriales para hacerlos, ¿no? No sé qué tan complicado puede ser la administración de ese tipo de elementos, pero sí es, digamos que sí es preocupante que se pueda llegar a hacer. Bueno, este es pequeñito, digamos que dice así, intersectando el tráfico móviles con un IMC Cacher Low Cost. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo de cómo funciona un IMSI Catcher básico. Podríamos poner en marcha con un presupuesto, pues dice 25, estaba mirando de cuánto es. Pues no es tan vieja, 2 años, 3 años. Para quienes no conozcan el término, Stingray o IMSI Catcher es unas palabras de dispositivo que tiene la capacidad de hacerse pasar por una antena operador de telefonía móvil. Con un aparatejo de estos podríamos realizar labores para obtener la identidad internacional del suscriptor móvil, es lo que traduce, hasta ejecutar un ataque MITM para intersectar completo la comunicación del dispositivo víctima. Sabiendo esto, ya se puede estar imaginando los riesgos que conllevan al tipo de dispositivos, era lo que estamos concluyendo. Es por esto que una gran parte del mundo del uso de MSI Catcher se considera ilegal, por eso se permite su uso a las fuerzas de seguridad del Estado bajo ciertas circunstancias especiales. Pongamos un ejemplo, las fuerzas policiales utilizan un IMSI Catcher para identificar todas las personas que llevan un móvil. Durante una marcha y así poder obtener listas de activistas. Luego con dichas listas pueden pedir a los operadores los archivos de sus comunicaciones. ¿Qué tal eso? Bueno, entonces bueno, acá ahí está. Debe ser bueno porque el video no está restringido. No sé si lo deja ver acá. No, ya está bloqueado. Estos son los mejores, los que bloquean son los mejores. Es que no tienen que salgan a la luz. Sí, sí. Pero eso salen constantemente, este tipo de cosas. Este es otro, porque pues para mirar que nos... Y acá básicamente les muestro toda una categoría nueva de seguridad informática, que es toda esta parte de telecomunicaciones. El Kali Linux, que tanto hemos hablado en todas las clases, tiene una categoría para análisis de esos espectros electromagnéticos, ¿sí? De por sí que hay unos muy avanzados y hay unos hardware más avanzados, donde básicamente usted con esas antenas puede simular lo más básico, mire, lo de las alarmas de los vehículos, que eso es una frecuencia, entonces la puede grabar y la puede reproducir. Intercomunicación de los radioteléfonos, y eso es gravísimo también porque eso, no solo la policía, sino los de guardas de seguridad y eso, se puede interferir y se puede grabar. Y entonces, por ejemplo, si hay un comandante, un capitán, o bueno, un supervisor y que da una orden, usted puede grabar esa orden y después puede reproducirla. Entonces puede escuchar mi voz en el canal, sí, dele acceso a esa persona, ¿sí? Y pues, es una grabación, ¿no? Entonces, son muchas de las cosas que se pueden llegar a eso, hasta celulares y
y muchos. Entonces, con un solo hardware podrían manejar varios espectros de la radiofrecuencia, al entender que ya la radiofrecuencia pasa entre nosotros, ¿sí? Que básicamente se necesita es un receptor, se necesita un decodificador, pues todo funciona muy parecido, todo lo que acabamos de decir, los celulares, las antenas de televisión, el radio, que unas van encriptadas en una frecuencia que no escuchamos, en otras que sí. Entonces, con ese principio, pues imagínate todo lo que se puede llegar a jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, básicamente lo que le da la ley es que sean ilegales. Obviamente ya de pronto hacerlo, comprarlo, eso puede ser ilegal, pero pues en un país donde consiguen armas y drogas y todo eso, pues yo creo que eso puede ser lo de menos, ¿sí? Que los buenos ciudadanos no lo consigamos no quiere decir que los malos no lo vayan a conseguir. Mire. Este último que les envié, mire, ya es un artículo, creo que es mexicano. Y ya es de este año, del 2000, no, del año pasado también, sí. Acá, leámoslo ahí rapidito, dice, poco se sabe de los Stingrays, un dispositivo manufacturado por la compañía Harris Corp y vendido exclusivamente a la policía y fuerzas del orden público en Estados Unidos bajo rigurosos controles de confidencialidad que impiden a las autoridades revelar su funcionamiento. Pero existe la certeza que estos dispositivos aprovechan los errores de cifra dentro de la 2G para interceptar las conexiones de los smartphones. El nombre comercial es Stingray, pero en realidad es un dispositivo que intercepta los códigos de identificación únicos para cada dispositivo móvil, por su signo en inglés, por el cual una herramienta de vigilancia capaz de imitar las torres de telefonía móvil y detectar las señales de celulares, enviando una señal que engaña al smartphone para descubrir su ubicación en tiempo real, información de usuario, número de serie o email, entre otros datos. Recaba información de celulares cercanos. Una versión más sofisticada de este dispositivo es capaz de intervenir llamadas y mensajes de texto. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos despliega cada año de forma secreta estas herramientas con el objetivo de capturar datos e identificar actividades delictivas, aunque la mayor parte del tiempo solo encuentran información sensible de personas inocentes. Porque obviamente pues los ponen ahí, pues todo lo que pase que hay capturado. Por otra parte, existe una nueva versión de los simuladores de torres de teléfono, ya básicamente eso es lo que es, ahí ya como que lo definen en un término más fácil, es un simulador de la torre, donde pueden funcionar a través de la red 4G. Mire, los llamados Hallistorm aprovechan errores de la red y permiten a los policías esperar teléfonos de última generación. Mire que sí, pues, técnicamente se puede hacer, ya la parte legal es diferente. Y acá vemos otro uso de la seguridad informática. Mire que uno cree que los expertos en seguridad informática solo encuentran los errores para corregirlos. No, acá vemos un ejemplo. Ellos encontraron una falla en la plataforma y montan una plataforma y venden esas plataformas. ¿Sí? Y eso es otra, ahí podemos ver otro ejemplo. O sea, crean herramientas, tanto software o hardware, para poder trabajar eso. Pero mire la seguridad. Estamos hablando de hace un año, ¿no? Este proceso se realiza mediante un intercambio de mensajes entre la torre celular y el mensaje cifrado de dispositivos, incluyendo detalles sónicos sobre el teléfono del usuario, su ubicación aproximada y muestran mensajes de información maestra MI, bloques de información. Estos datos confidenciales son transmitidos por la torre para ayudar a conectar el teléfono inteligente a las redes 4G. Entonces, estos dispositivos al interferir, digamos que la comunicación, pues obviamente quedan ahí en la mitad. Entonces, digamos que el Stingray recibe la señal del smartphone, la transmite a la antena le responde al Stingray, el Stingray le responde al móvil y ahí queda en la mitad. Obviamente el software también para administrar eso es pues digamos que bien interesante, porque una cosa es tener la señal y ya, me imagino que ellos, el software, pues ya cogerá esa señal, partirá los paquetes, esa información tiene unos números y ya empiezan a descifrar todo eso, ¿sí? Entienden muy bien cómo funciona ese proceso, ¿sí? Entonces digamos que
con ayuda de programadores y mismos funcionarios de las antenas pudieron descifrar esos, o expertos en esas generación de antenas, y eso pudieron generar esos protocolos y pues ya ellos ya venden son los paquetes completos. Porque digamos que eso ya es otro nivel, porque digamos que un experto en seguridad, porque lo logra hacer ya, como les decía, puede que capture la información, pero ya analizarla, eso ya es otro, que según lo que leemos acá, esta aplicación es muy completa, pero sí, sí existe. Aunque las autoridades en Estados Unidos desconocen cuántos dispositivos tipo Stingrays están activos en el país, se hay una preocupación por parte de la DHS que existan otras compañías que estén vendiendo ilegalmente estas herramientas y puedan ser utilizadas por gobiernos externos a través de agencias no autorizadas y espiar a los ciudadanos, lo que yo les decía. Si los mismos Estados Unidos están preocupados, imagínense. Total, no ha realizado ninguna investigación más profunda sobre el tema. Si bien que los Stingrays sean una herramienta de gran ayuda para detectar actividades ilegales o encontrar información útil para buscar criminales, esta tecnología también plantea serias preguntas bajo las iniciativas que protegen el derecho a la privacidad y el derecho a no ser víctima de una invasión arbitraria. El público tiene derecho a la divulgación completa de los registros al fin de poder participar en debate informativo sobre legalidad y alcance de estos dispositivos, además de vigilar estrictamente su uso. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? Que está muy inseguro las redes, los celulares, o sea, son como muy fáciles de intervenir. Sí, no, pues es que ya a uno le venden como, pues claro, pues como uno ve el celular y la antena, pero, o sea, sí hay metodología, sí hay, obviamente toca mirar qué tan real son, porque, pero si los venden, si los hacen, ahí les va a pasar otros artículos para que vayan. Pero entonces ya es como para cerrar el tema y de celulares, miren lo importante que sí es saber cómo funcionan las cosas y sobre todo si nosotros nos gusta la programación, nos gusta la seguridad informática, empezar a averiguar porque pues, por lo menos esto nos da, digamos que como las bases de cómo poderlo trabajar. Mira, acá supuestamente eso son algo también para analizar información. Esto sí ya es más viejito. Ya la pasó hace, no sé. Sí. Y echemos, mira, esta era lo último que les iba a mostrar. En Alibaba busquen IMS Cacher, mira, y los venden. Que funcionen o no, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero De que los vendan hay posibilidades de usarlos, de probar. sí, pues de por sí que tienen muchas salidas, digamos que legales, por ejemplo, esta. Muchos de esos IMS Cacher los modifican para, ¿qué creen que es esto? Ese paratejo ahí con esas antenas. Estas tarjeticas son las SIM. ¿Para qué creen que es eso? Dice voz IP producto, precio de fábrica 32 puertos, modem GSM S, tarjeta SIM, modem 32 puertos a granel, pasarela IMS Cacher. 340. ¿Para qué serviría un uso legal de eso? Pero donde venden minutos. Sí, podría ser vender minutos. No sé si han visto esas plataformas que venden mensajes de texto masivos, que envían miles o cientos. Usted tiene, por ejemplo, 10.000 clientes, entonces para enviarle recordatorio, ¿sí? Estas plataformas pueden servir para eso. Hay un software que los conecta, no sé qué, y él envía, cada celular puede llegar a enviar, digamos que una plataforma de esas. Para llamadas automáticas también se puede llegar a utilizar, ¿sí? Entonces sí tienen, digamos que entre comillas, unas salidas
pero ya que diga esto puede ser que nos sirva para otra cosa, ¿no? Es como lo que cuando estábamos mirando lo de televisión satelital, ¿sí ve que vimos lo de IKS? Y ahí está el Mercado Libre muy pero cuando buscamos, eso es ilegal. O sea, en teoría digo yo, en Mercado Libre no debería haber nada ilegal, ¿no? Sí, entonces, pero, o sea, están vendiendo televisión pirata, hackeada o de los satélites, sí, lo están haciendo. Y hace poquito en Colombia ya condenaron a alguien, pero sí, como que la gente no sabe, no conoce sus temas. Lo raro es que ahí está, o sea, ¿sí? Entonces, que funcionen ya para lo de antena, no sé, pues ahí sí yo tocaría invertir, experimentar, mirar y, ¿sí? Para de pronto ofrecer unos asesorías, consultorías de este tipo de seguridad. Pero, porque bueno, esto ya vale una plata, no sé si hay un problema en la importación, que eso ya toca ir a, digamos que una empresa que quiera ofrecer estos servicios de capacitación. Ah, bueno, y hay otro tema que es más o menos también legal, que se pueden utilizar algo parecido. Que son los bloqueadores de señal. Sí los han escuchado, ¿cierto? Eso sí. Estos. ¿Para qué sirven los bloqueadores de señales? Los jammer, así es que se llaman. No me acuerdo, ahí está. Para bloquear la señal. Sí. Los utilizan más que todo la policía como para que no puedan escuchar como ellos utilizan esos walkie-talkies. Para Pero que no los si ellos activan eso, ellos tampoco podían hablar, ¿no? ¿Están incomunicados? Pues claro, porque básicamente que como ya más o menos hemos hecho como el análisis que eso funciona en unas frecuencias. Esto genera una frecuencia igual que choca y entonces anula la otra señal. Entonces mientras se está activando, o sea, es básicamente, ya vemos que las señales es como tener ruido, unos que no escuchamos eso. Es como poner otro parlante al mismo volumen, entonces no va a escuchar nada. Eso es básicamente como funciona. O sea, chocan las ondas y se anulan y genera en unos metros una zona vacía de comunicación. En teoría, esto es lo que harían tener las cárceles y en muchas cárceles del mundo hay, pero acá en las cárceles lo que hay son call centers para hacer fraudes. Sí, entonces, obviamente, ya hay más técnicas para saltárselo, para no sé qué, pero hay diferentes posibles. ¿Qué otro uso le pueden dar a eso? Mira, estos son los portátiles. Haremos la descripción. Mientras ustedes piensan en uso, dice, su último modelo en el mercado se adapta a dispositivos portátiles. Puede bloquear efectivamente CMA, GSM, 3G, UMTS, teléfonos 4G LTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, lock jack, control remoto, radio VHF, UHF. Podría bloquear todo tipo de teléfonos Android, Android, aclara Android, teléfonos inteligentes, bueno, iPhones también, teléfonos walkie-talkie, etcétera. Este jammer portátil podría funcionar para señales inalámbricas 2G, 3G, 4G, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, LockJack, control remoto, señales de radio. Puede elegir este modelo que funcionará de manera estable y el bloqueador podrá crear una zona silenciosa alrededor y evitar filtración de información de áreas sensibles. ¿Para qué lo utilizarían? Delinquir. Bueno, sí, mira que sí. Mira que sí lo utilizan muchos. Y mire, y está acá.
digamos que lo último, para prevenir sobre todo esos camiones y eso, les colocan sus seguidores que acá le tienen el LockJack, que es este cosito. Que es un sistema, básicamente es un Internet de las cosas, que es un celular que transmite la señal y queda registrado en una base de datos. Entonces usted puede ver en tiempo real dónde está el vehículo, carro al que le puso su GPS, el LockJack, y hay muchísimos, ¿sí? Hay hasta unos chinos que venden hasta la plataforma y todo eso. Pues resulta que se roban los carros y el delincuente tiene un bicho de estos portátil y entonces desaparece el carro, ¿sí? Y acá venden unos más chiquiticos. Por acá lo vieron. Si tiene, si interrumpe la señal para que, ¿Cómo? No te escuché. digamos, si el auto tiene GPS, entonces bloquea la señal para que no sea detectable. O sea, no Tal cual, tal cual. grabes. Y eso lo utilizan hace mucho tiempo, o sea, ya de las bandas, pues una banda, porque pues obviamente los ladrones de camiones y eso van tras la mercancía, van todo eso, o sea, son bandas peligrosísimas, pues claro, esto, sí. Y entonces, mire, es que mire, dice, antenas dual, coche, GPS, señal Hammer, bloqueado, no sé qué, y mire cuánto vale. ¿Sí? Legalmente, bueno, legal no, ilegalmente también lo utilizan muchos camioneros, como les hacen seguimiento, entonces a veces se van de la ruta cierto tiempo, no sé qué, y ponen el bicho, hacen otra ruta y vuelven a la ruta y lo activan. Sí, entonces, mire la era que estamos, muchachos, o sea, y no es que en China, no sé qué, todo lo que hemos visto está acá, lo venden acá también en Colombia, ¿no? Cuando Ah, te bueno, vas de vacaciones y que sí, sí, quieres estar. exacto. Sí, 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 sí. No sé si venden, no, casi no, IMS Catch, IMSI Catcher no he visto. Sí, es que este sí es más, pero es que sí venden otros dispositivos con los que usted puede armar el IMS Catcher. Pues sí, lo sé, digamos que los he visto ahí. Bueno, muchachos, entonces, ya concluyendo ahí el tema, digamos que vamos a dedicar unos minuticos para que adelanten sus diapositivas. La idea es que coloquen todo esto del celular, el video, todo eso, coloquen lo del IMC, IMC Catcher, agreguen esas diapositivitas ahí ya para ir cerrando el tema de celulares. Y ahorita, por ahí en 10, 15 minuticos miramos para cómo van a quedar lo de los grupos. Recuerden que hay unos grupos que para hacer unas exposiciones ya para lo del tema y entonces para que también vayan cuadrando eso. Entonces vayan para ir ya cerrando ese tema. ¿Preguntas, dudas? Solo los grupos. Grupos de a cuánto. Como de A3. ¿Ya dos? Creo que de A3 quedan. ¿Puedo hacerme grupo de uno? Bueno, mire, ya apareció el programador. Asocial, listo. Pero miramos. Se me perdieron los grupos donde los habíamos sacado. Acá están. Este era uno. Tema. Pues vayan agregando ahí las diapositivas. Los dos Nicolás eran en este grupo. Domótica. Plataformas. Grupo 2. Grupo 3. Lo de TCP IP, historia y la estructura. Ah, bueno, y enfocado a la interna de las cosas. Solo está Juan por ahora. Y acá el de TCP/IP es cómo funciona esto hacia el internet de las cosas, porque ya el otro grupo explica lo de que esto es. Son los 4 grupos. Bueno, tenemos ahí 15 minuticos en dejar las diapositivas, ponen los videos, pongan ahí sus comentarios para que adelanten ahí el portafolio.
y ya ahorita miramos ya para... Ya mañana vamos a ver lo de medios guiados, que es todo lo de cableado y fibra óptica y eso. Y ya con eso vamos cerrando ahí este tema inicial de estas 2 semanas. Pero entonces nosotros cogemos el último con Miguel o no sé, Neftalí, y Miguel. Miguel. Listo. No sé si Fernández se quiere unir ahí o no, no sé. Vale. Vale, ahorita vamos. Sí, la verdad es que quedan de a 3, son 12 nomás. Somos 12 y 4 grupitos. ¿Están listos? Sí, sí, unan ahí, por favor. ¿Listo? Listo, Fernández quedó ahí en el... Los últimos serán los primeros, ya quedó el primer grupo completo. Tuve una pregunta, no sé si ya respondió esto, de cuánto tiempo más o menos tiene que ser la exposición. Máximo 30 minutos, 30 minuticos. Está listo, gracias. ¿Vale?
Sí, porque la idea es que viernes sean 2 grupos y el lunes 2 grupos. Ahí están los 4. Porque es que tenemos que dedicarle un tiempo también para entre todos ahí retroalimentar y mirar qué conclusiones sacamos. Profe, yo no tengo grupo en el cual me puedo unir. Hay uno Lo que es que sea. telemática. Telemática están los 2 Nicolás. Que empiezan, puede ser es el viernes. Eso es teoría, no sé. No sé si te quieres unir a ese o está el otro que también es viernes, domótica. También es el viernes Camilo y Sergio. Verdomótica. Domótica, sí, ¿para qué es lo de la domótica?
Domótica. Es como el término que le dan al Internet de las cosas en el hogar. Ah, Entonces hay varias plataformas y eso. Que, pues ahorita cobra mucha relevancia eso. Es que de por sí que el Internet de las cosas ya existía. Se llamaba domótica. Sino que ahora con las SIN y el 5G vas a salir de las casas de las empresas. mm, no, en el que sea, profe, no hay problema. Listo, Emanuel. Entonces, si quieres, habla con los Nicolás. Con eso ya queda el grupo 1 ahí. Es telemática. Sí, que es telemática. ¿Qué es? Como sí, todo lo, para qué sirve. Bueno. Listo, sí, señor. Alcances, categorías, todo lo que puedan averiguar de eso. Entonces, Emanuel también ya quedó grupo 1, los dos Nicolás y Emanuel.
Vamos a ver cómo vamos. Mensaje de voz, ¿estás feliz con 1, 2, 3? Para lo que quedó guardado, sí, profe, creo que sí. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, ya quedan esos dos grupos listos. Organicen los otros dos para que mañana, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer un repaso ahí de los medios guiados que supuestamente si ya vieron redes, ya los debieron haber visto. Entonces ahí no nos vemos el aspecto también como la parte de seguridad. Profe, yo en el último, ¿Tú en cuál? ¿En cuál, Adri? el último grupo que es de últimas. El de TC, pues, los dos de amarillo ya están llenos. Toca domótica o TCP/IP. Porque Internet las cosas ya están, Neftalí, Miguel y Ferney ya está.
Listo, chicos, entonces nos vemos mañana. Termina ahí de organizar los grupos y me cuentan, ¿vale? Listo, profe, gracias. Chao, juiciosos. Gracias, profe. Hasta mañana.